las neurociencias comenzaron a ser puestas en funcionamiento con una preocupación muy importante que tenían los estadounidenses. Entonces se han encontrado una gran cantidad de informaciones acerca del cerebro y la capacidad que tiene el cerebro para aprender, por ejemplo. Hay muchos casos, y por eso que nunca se ponen de acuerdo los tres, muchos casos en que el que predomina es el cerebro reptil. Okay. Es el cerebro más antiguo, que es el de la supervivencia. Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y hoy tenemos la sección Interacción Académica con la profesora Ibe Guzmán, que me ha traído un regalo. Me trajo a mi querido profesor Carlisle González. Bienvenido, profesor. Bienvenida, Ibe. Muchas gracias, Gustavo, por permitir este espacio donde ventilamos la academia. Y el maestro Carlisle, en pandemia fue maestro que usted publicó la primera edición de uno de estos libros que vamos a comentar hoy por una editorial española, y ahora nos trae doble regalo y casi un triple regalo, ¿no? Va a sacar a la luz pública ya muy pronto estos dos grandes libros: 3 neurociencias, psicolingüística, neurolingüística y sociolingüística, y neurociencias y neuroescritura, de cómo la escritura modifica la estructura y función del cerebro. Así que, maestro, háblenos de estas nuevas producciones, de esta segunda edición, de qué la distingue de la primera en términos editoriales puramente. Muy buenas, gracias por la invitación, tanto a mi ex alumno y mejor periodista, Gustavo Olivo. Gracias, sí, profesor. Nos hemos visto muy poco, pero sí siempre los recuerdo. Hay grupitos de esos que se graduaron en esa época, que los recuerdo con mucho cariño, porque fueron un grupo de estrellas en ese sentido, es decir, fueron buenos estudiantes y se han dado buenos profesionales, y eso es lo importante. Y gracias a ti, Ivette, por invitarme también acá, porque la verdad es que aunque yo este tipo de material y de temas no me gusta tratarlo en televisión, que son muy profundos, y regularmente a nivel periodístico lo que importa es el llegarle a la gente, a la mayoría de la gente, pero de todos modos pues se comienza por lo menos divulgando algo, una especie de divulgación de algunos conocimientos lo más superficial posible desde el punto de vista de las mismas ciencias. De manera que no, yo estoy aquí dispuesto a responder tu pregunta o las preguntas que ustedes tengan y ver, bueno, lo único que puedo decir con relación a estas dos ediciones, la segunda edición de estos dos libros, el primero, el de neurociencias y neuroescritura, se publicó en Alemania, en Berlín específicamente, por la editora académica española, y el segundo lo editó también la misma editora académica española en el 2023. El de neurociencia y neuroescritura en el 2020, y el de 3 grandes neurociencias fue publicado también allá en Berlín, como dije, pues en el 2023. Ahora la UAS acaba de sacar una edición especial de solamente 100 ejemplares a color, a todo color, porque tiene muchas imágenes, y entonces preferí que fueran a color, y se sacó solamente una parte muy pequeña
de ejemplares, aproximadamente unos 100 ejemplares, y eso es lo que estamos exhibiendo ahora. Ya se pusieron en circulación, o los puso en circulación el departamento de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades de la UAS, de donde yo soy profesor, he sido profesor casi por 50 años, y pues nada, esos son las obras, están dedicadas, como su nombre los indican, uno a neuroescritura, es decir, cómo el cerebro procesa lo que se llama la escritura, el proceso de escribir, y el otro que está dedicado básicamente a, como yo digo ahí, 3 grandes neurociencias, porque tienen que ver con el cerebro, básicamente, como son la psicolingüística, la neurolingüística, ya un poco más profundo y más complicado, y finalmente la sociolingüística, y a eso he dedicado estos libros, y sigo trabajando en lo que me he especializado. Mis 2 grandes áreas, como tú conoces, son la lingüística, que fue mi primera profesión, y en los últimos 30 años aproximadamente, entonces ya estoy, después que hice mi doctorado en la Complutense, entonces estoy dedicado a combinar, porque eso es lo que hago, combinar la neurociencia con la lingüística. Maestro. Y por eso esos libros están, todos tratan sobre la lengua y sobre el cerebro. Maestro, ¿qué tiene que tener en cuenta un maestro de letras, una maestra de letras, para, digamos, aplicar los conocimientos de las neurociencias a su proceso de clase? Que es como algunas claves muy así sucintas que usted pueda, unos destellos ahí de darles de consejo. Es un poco difícil plantearlo como para maestros, porque la neurociencia justamente no nace como una disciplina para ser enseñada. Exacto. Es el resultado de las investigaciones de la neurociencia que conduce a que se explotara esa vena del magisterio de cómo enseñar, porque en el estudio del cerebro, buscando otras cosas, como sucede siempre en todas las ciencias, todos los descubrimientos científicos de primera categoría en el mundo han surgido así, regularmente han surgido por casualidad. Es decir, usted está investigando algo y encuentra otra cosa que resulta ser más importante que la que está buscando. Eso sucedió, por ejemplo, con la llamada neuronas espejo en Italia. Eso fue en el año 1995, que ellos estaban investigando el problema de otros problemas mentales y cerebrales, y sucede que lo estaban haciendo con un mono y descubrieron por casualidad, porque dejaron en un receso al mono conectado, pero sin intervenir ellos. Y ellos vieron que mientras ellos estaban tomando té, tomando algún refrigerio, vieron que el mono, sin estar haciendo ningún esfuerzo y sin estar haciendo nada, solamente mirándolos a ellos, estaban entonces unas neuronas moviéndose, y ellos la captaron, y entonces de ahí le llamaron neuronas espejo, porque es que lo que hacemos todos, por eso que nos llaman a nosotros a veces que somos como los monos, porque imitamos. Entonces el mono lo que está imitando que lo que él ve.
y él lo ve como si fuera un espejo, que entonces se ve en sí mismo. Entonces por esa razón se produjo ese descubrimiento. Ya como Resolati, que fue el representante, el máximo representante, era un grupo de investigadores y quien dio la información. Esto fue en los años 90, 95, 96, etc. Bueno, pues sucede que las neurociencias comenzaron a ser puestas en funcionamiento con una preocupación muy importante que tenían los estadounidenses, que de tal manera que llegó al Congreso de Estados Unidos esa preocupación y ellos aprobaron, después de muchas discusiones, aprobaron un presupuesto de unos alrededor de 500 millones de dólares para darle a laboratorios para investigar. ¿En qué año fue eso, profesor? Eso fue en el año 1990, comenzó el proceso. Ahí comenzó. El proceso fue antes, pero ese impulso se llamó la década del cerebro. Bien. Así la declaró Estados Unidos, perdón, el Congreso, la década del cerebro que va del 1990 al 2000. Bien, vamos a poner un puntito ahí para hacer la primera pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Un tema fascinante. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos en la sección Interacción Académica con la doctora Aide Guzmán y hoy con el profesor y doctor Carlísile González, que nos está hablando de las neurociencias. Maestro, nos dejó usted en la década del cerebro, 1990 al 2000, donde el Congreso norteamericano denominó esa década como la década del cerebro y erogó unos fondos para el estudio de las neurociencias. ¿Cómo esto, qué ha pasado de ahí para acá? No. Bueno, primero una parte terminológica. Yo prefiero usar estadounidense. Estadounidense, perfecto. Sí, y no norteamericano, porque Norteamérica la comprende en 3 países. A mí también me gusta el término más estadounidense. Entonces, por eso uso el término más de estadounidense para especificar que ni es mexicano ni es canadiense. Perfecto. Bien, entonces, pues no, sí explicaba que cómo esto pasa a la lingüística, pasa a la docencia, al magisterio, pasa a otros campos, porque no solamente nosotros hablamos en particular en el área mía, en lingüística, pues yo paso al área de la lingüística. Pero eso se aplica cada quien en su área, en economía, cada quien aplica su neuro. Y entonces, por eso se habla ahora de la época del neuro, de la neuro, porque todo es neuro. De momento aparecerá algún neuro medio raro, pero bueno, es así. El hecho es que el Congreso de Estados Unidos, como decía, pues aprobó la década del cerebro y la apoyó del 1990 al 2000, pero eso no terminó ahí, sino que los productos, los resultados fueron tan positivos que se ha continuado toda esa marcha de investigación que se inició en el 90. Pero que no se quedó, como dije, en el 2000, que teóricamente terminaba la década del cerebro. Eso ha continuado hasta el día de hoy. Y entonces, investigando esas dos que hablábamos fuera de cámara, las dos grandes enfermedades que azotan a Estados Unidos, que son el Alzheimer y el Parkinson, al mundo entero, pero ellos se preocuparon por su problema y aportaron dinero, y la Unión Europea también se unió a Estados Unidos en ese sentido y también aportó una gran cantidad de euros, de millones de euros, también para investigar el cerebro.
y dentro de esas investigaciones determinar cómo se podía encontrar una solución que pudiera dar con la cura o por lo menos con un paliativo aceptable dentro de lo que es la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad del Parkinson. Entonces sucede que investigando eso se descubrieron muchas cosas, como ya hemos dicho, se investiga una cosa pero se encuentran otras. Entonces se han encontrado una gran cantidad de informaciones acerca del cerebro y la capacidad que tiene el cerebro para aprender, por ejemplo. Y la capacidad que tiene el cerebro para entender. No solamente entender, sino no solamente aprender, sino también para entender. Entonces, para todo eso, entonces se han buscado siempre soluciones y entonces de ahí nace una neurociencia que se llama la neuroeducación. Okay. Es decir, ya todo el andamiaje teórico de la neurociencia aplicado a la enseñanza, a la educación. Y en ese sentido, por ejemplo, es que estamos sacando estos libros que tiene que ver con un área de la enseñanza de la lengua, que es la lingüística o la ciencia de la lengua, que es la que tiene que ver, pero bueno, hay otras, por ejemplo, lo que se llama la lingüística aplicada, que ya es otra, hay otros módulos neurocientíficos que se aplican para encontrar resultados positivos, esos resultados de calidad educativa en términos de la enseñanza. Entonces, por lo que usted dice, profesor, entonces el estudio de las neurociencias ha ayudado en investigaciones específicas de otra ciencia. Por ejemplo, hay terapistas del lenguaje para niños, por ejemplo. ¿Ahí aplica la neurociencia? Correcto, sí, pero eso es viejo. Eso existía ya, la terapia del lenguaje, la ortoepía, la foniatría, hay una gran cantidad de... Pero que he escuchado a muchos, no sé si se dicen que con la neurociencia que trabajan. Bueno, hoy en día la tienen que abrazar porque tienen que usar, porque siempre se ha usado el cerebro. Lo único que a veces no sabíamos para dónde íbamos. Se usaba el cerebro y sin el cerebro, porque la única máquina que aprende es el cerebro. Más nada aprende, no se aprende con otra cosa. Hay gente que inventa que se aprende con el cuerpo, que se aprende... Nada de eso es demostrado. Exacto. Nada de eso es demostrado. Los músculos no adquieren conocimiento. No, exactamente. Entonces el cerebro es el dispositivo natural que solo hace eso. El cerebro solo hace eso. Esa es su única función. Todos los otros son derivados de ahí. Todo lo que hace el ser humano, de manejar cosas, de hacer cosas, todo es partiendo del aprendizaje que adquiere. Es decir, que el cerebro es un mecanismo, un organismo, un dispositivo natural que solo sirve para aprender. Esa es su función esencial. Para eso existe. Incluyendo lo que se llama la supervivencia. Es decir, el cerebro está para mantener la supervivencia. Bueno, no sé si hay tiempo para hablar del cerebro triuno. El cerebro está compuesto, según la teoría de Paul MacLean, que comenzó a investigar en la década de los 40, pero vino a terminar toda su formulación teórica en los 90. Específicamente publicó su última versión en 1990. Él plantea la teoría del cerebro triuno. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a qué se refiere esto? Que nosotros tenemos un cerebro que a su vez comprende 3 cerebros más. Es decir, el cerebro, el encéfalo, porque ese es otro problema, y por eso es que les digo que todo es un poquito... vulgarmente le decimos cerebro a todo lo que está en el cráneo. Sí, sí. Pero eso no, neuroanatómicamente eso no es cerebro. El cerebro
el cerebro solamente es la neocorteza, es decir, la parte de arriba del cerebro. Pero hay, que es la parte racional, del pensamiento, de la planificación, de la imaginación, etc. Todo eso es del cerebro humano, le llama Paul MacLean. Entonces él habla en tres etapas, de un cerebro humano, que es el que está arriba, y entonces en una segunda etapa, pero dentro del encéfalo, en el corazón del encéfalo está formado por el sistema límbico, que es el cerebro límbico también le llaman. Y finalmente tenemos el cerebro reptil, que es el más viejo, es el cerebro más antiguo, evolutivamente hablando. El cerebro más antiguo, que es el de la supervivencia. Se le llama reptil justamente porque es el que tienen los animales rastreros y lo que se arrastran, llegó a tenerlo hasta una época determinada y después se evolucionó, según Paul MacLean, evolucionó y ya llegó una etapa en que aparecían otros animales, como por ejemplo el caballo, y que ya era en 4 patas, que ya tiene el cerebro límbico. A ese le añade el cerebro límbico. Y finalmente entonces aparece el ser humano que ya camina no en 4, sino en 2 patas, se hiergue y se levanta en 2 patas, en 2 piernas, en este caso hablamos de piernas, pero eran patas en este caso. Porque los animales, evolutivamente hablando, comenzó así. Y entonces sucede que tenemos esos 3 cerebros. Bien. Y cada uno tiene una función. Bien, vamos a poner un puntito ahí. El humano es el único que tiene los 3. Vamos a poner un puntito, vamos a una pausa y retornamos. Continuamos con la explicación del cerebro triuno, maestro. Correctamente, ¿no? Entonces decía que el cerebro triuno justamente se le llama así porque efectivamente son 3 cerebros. Es decir, son, como dice Paul MacLean, el cerebro triuno es como si hubiera un cocodrilo, dice él textualmente, un caballo y un ser humano. Juntos ahí. Entonces él dice, pero que esos 3 se pongan de acuerdo para decir lo que quieren decir. Pero sucede que no funciona así. Sucede que el cerebro reptil, que es el antiguo y que es el de la supervivencia humana, ese es el que nada más sabe 2 cosas. Si hay un peligro, huir o enfrentarlo. Okay. Si cree que lo puede enfrentar, lo enfrenta. Si ve que no lo puede enfrentar, huye. No estoy hablando de geopolítica. Okay. ¿Y el cerebro límbico? Y entonces el cerebro límbico es el cerebro emocional. Por ejemplo, para terminarte con el cerebro, que el cerebro reptil es el tronco encefálico, lo que se llama tronco encefálico. Ese es el cerebro antiguo. Entonces el cerebro medio, o mamífero también se le llama, que es el cerebro mamífero inicial, el mamífero antiguo, ese es el cerebro límbico, que es el emocional, es el que controla las emociones, o en el que se producen las emociones. Entonces, ¿qué sucede? Que ese cerebro, el cerebro reptil, hay muchos casos, y por eso que nunca se ponen de acuerdo los 3, muchos casos en que el que predomina es el cerebro reptil. Okay. Es el cerebro más antiguo, que es el de la supervivencia. ¿Cuándo? Eso lo usamos nosotros todos los días. El cerebro reptil lo usamos nosotros todos los días. Cada vez que cogemos un pique y que insultamos a alguien
o que alguien nos insulta, ahí lo que está funcionando es el cerebro reptil por encima del cerebro humano y por encima del cerebro límbico. Wow. Y ahí, entonces, ahí es cuando dicen se expresó la parte animal de esta persona. sí. En el cerebro límbico, como te digo, en el cerebro límbico, pues sucede que él lo que hace es que produce todo lo relativo a las emociones. Y entonces también se superpone a la razón, que es el cerebro humano, y se superpone a la supervivencia. Ahí no piensa en supervivencia. ¿Dónde lo vemos? El ejemplo típico, en el amor. Cuando una mujer o cuando un hombre se enamora de una mujer, de esa específicamente. Y hasta eso explicaría un poquito el problema de los feminicidios. Porque es que el cerebro no ve otra cosa. El cerebro límbico, en ese caso, tú le puedes razonar a una muchacha o a un muchacho, mira, que ese no te conviene, que ese es un bandido, que ese es un drogadicto, que ese es un... No, ese es el que quiero. Y más lo quiere si le dicen que entonces, no sé si lo quiere más o menos, pero el hecho es que no importa lo que tú le digas, el razonamiento que tú le hagas, se parece mucho a lo de la política. En política, por eso no se puede discutir de política. Eso es Por pasión, más que tú le razones, es pura pasión. Por más que tú le razones, y por ejemplo en el caso cuando Peña Gómez vivía, le decían que no, que es un haitiano, que es un negro, que esto, que lo otro. Ese es el por el que yo voy a votar. Y ese es el hombre. Y así, y entonces la gente se enamora de un líder y por más que tú le razones y le digas y le presentes que mira que se robó esto, que se robó lo otro, no importa, ese es que yo... Pasó con Trump ahora, un hombre condenado por 34 no, lo que delitos. ha pasado aquí con Sí, con todo el mundo. Con todos Bien, los... tenemos que terminar entonces. Muchísimas gracias, profesor Carlisle González. Ha sido muy agradable para mí reencontrarme con usted, que aprendí tanto en las aulas. Igualmente. Y gracias seguimos aprendiendo. Exacto. Gracias, Ivette, por traerme al profesor acá, igual Sí. que todos los invitados importantes que tú Sí, siempre traes. esa muchacha me trajo. Sí. Porque ya le estoy rebalando hace días. Qué bueno, qué A bueno. lo último tuve que decirle que sí. Qué bueno. Muchas gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.